cómo te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Capricornio, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Si no llegara a resonarte una de estas lecturas, tú no te preocupes. En cualquier momento una de ellas puede resonarte. Si me gustaría, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. ¿Sabes, mi querido Capricornio? Me gustaría muchísimo si te puedes dar una vueltica por el canal de Gaby. Dime cómo te amas, donde allí encontrarás situaciones similares a las que puedes estar pasando con respecto al amor y al desamor, y también pueden darte consejos de cómo aumentar o elevar tu autoestima. Entonces es una amiguita virtual que está allí y que nos puede estar ayudando en lo que podamos, en lo que pueda. Ok, vamos a ver entonces, mi querido y adorado Capricornio, ¿qué se presenta para ti? ¿Qué hay? ¿Qué tenemos que decirte? ¿Qué hay por allí? Vamos, mira, esto es así. Esta lectura es así. Sea tu pasado, oye, y es con estas cartas, no son con las cartas de los arcanos mayores. ¿Te acuerdas que yo siempre hago con estas? No, es con estas ahora. Bien sea tu pasado, bien sea tu presente, bien sea tu futuro, vamos a ver ahorita cómo se proyecta, cómo está esa situación, cómo se refleja ante ti esa energía con respecto al amor o el desamor del pasado, presente o futuro. Y de ahí vamos a ir desarrollando la lectura. Ok, vamos a ver entonces cómo está todo acá. A veces es difícil de desarrollarla, ¿no? No te creas que es tan fácil, a veces cuesta, a veces tener que desarrollar a veces una lectura. Todo depende cómo se interprete o cómo se enfoque la lectura. Entonces, ¿cómo está ese momento? O sea, esa situación ahorita actual. Aquí está el 7 de copas. Este 7 de copas me está indicando que esta situación, la situación actual de esta relación, probablemente, si es que todavía es relación, es que se está soñando muchísimo, se está imaginando cosas. Estamos ahorita como ilusionados en algo. Estamos soñando despiertos, de verdad. Tú o la otra persona soñando despiertos, la relación en sí soñando. ¿Qué podríamos hacer? Soñando despiertos. Vamos a ver, pueden ser sueños que de verdad son un poquito de felicidad, pero también hay sueños que pueden ser un poquito medio turbulentos, ¿entiendes? Imaginarse cosas un poco turbulentas como imaginarse cosas bellas. Vamos a ver otra cartita. Y vemos a ver acá que está el 10 de bastos. Hay alguien que está mamado y cansado de tanto peso. Tanto. Pareciera ser que aquí hay alguien que de verdad le ha caído todo el peso de la relación. Y entonces en esa situación se está viendo que quisiera tal cosa, o que quisiera que pasara esto, o que quisiera que esto se cambiara. Eso es lo que se está viendo. ¿Y por qué? Porque esa persona, o tú, o la otra persona, están cansadísimos de ese cargar con ese peso, porque se ve que estás solo, o esa persona está sola, y no hay compartimiento, no se están compartiendo las cargas. Hay alguien que de verdad tiene toda la responsabilidad encima, todo para esa persona nada más, y la otra persona, bien, gracias. No se implica nada. Ok, vamos a seguir entonces. Acá está el carro. En un pasado hubo muchísima fluidez aquí en esta situación. Se veía todo bien, se veía todo agradable, todo marchaba, todo iba para donde teníamos que ir, sabíamos para dónde íbamos, la relación iba pero perfecta, que no sé qué más. Y vamos a ver ahora qué pasa del otro lado. Aquí no veo, aquí es el paje de bastos. No estoy viendo de la otra parte de alguien que se esté efectivamente implicando, ni que esté dando ideas, ni que nada. Sencillamente, fíjate, hay una parte, uno de ustedes que lleva 10
bastos fuertes encima y la otra persona lleva uno solo. Imagínate tú la diferencia que hay acá. Una persona, el paje de bastos, y al revés, lleva uno solo y la otra persona 10 de bastos, un pocotón de bastos encima y va muy cansado o muy cansada. Entonces pareciera ser que alguien está como quien dice verdaderamente hasta los tequeteques, está como quien dice mamado con tanta carga. Y aquí se ve que el paje de pentáculos también estoy viendo que aquí no hay colaboración, no hay implicancia, no se está implicando en nada esta persona. Aquí veo sencillamente, mi querido y adorado Capricornio, que esta persona quizás a lo mejor ya es un pasado, probablemente, y tuviste que quizás lanzar esas cargas al piso, dejarlas ahí tiradas, porque de verdad ya no te estaba dando para más. Sí que te digo, pero mira, este es el emperador que viene, como quien dice, vuelta para atrás, que te lo está diciendo el consejo del tarot o la advertencia del tarot, diciéndote que de todas maneras esa persona va a regresar, que de todas maneras igual, que vas a tener que ver qué haces. Tú pones tus reglas, mi querido Capri, o esto yo no respondo. Aquí de sencillo es un gran consejo que te está dando el tarot, y sí que te lo voy a decir. El tarot te está diciendo que pongas atención porque esta persona va a regresar otra vez. Pero esta persona va a regresar primero si tú quieres que regrese. Y segundo, depende como tú quieras que regrese. Una persona muy cómoda, una persona que todo había que dárselo en bandeja de plata, una persona en la cual tú le subiste ese ego hasta arriba, hasta el techo, y lo montaste en un peldaño, en un gran altar, y esa persona de verdad, como quien dice, no hacía sino hacer lo que le daba la gana. No quería colaborar para nada en la relación, todo el peso te lo estaba dejando a ti en absoluto. Es así como una relación de uno. La relación es de dos y aquí se veía la relación como de uno. Y al final esta persona tampoco está como quien dice aportando nada, ni está invirtiendo nada de nada. No, señor. Y la relación lo que quiere es tener un sueño de que todo se normalice, de que todo se estabilice. Entonces, lo que te dice el tarot bendito es que ponte y prepárate, y que si esta próxima vez vuelve otra vez esta persona, tienes que saber y ponerle los puntos como son. Ya se acabó esta guachafita de que haya, mira, ahí se ve que la balanza está completamente así, mira. Tú con 10 cargas aquí que no puedes, y esa persona con una, y si acaso. Eso está queriendo decir muchísimo. Está queriendo decir que de verdad esa persona está muy cargada de cosas, muy cargada de problemas, que realmente la otra persona lo que te ha dado es más problemas que soluciones. Palabra cierta, Dios mío querido. Entonces, ¿será que tú tienes que poner atención a esto, vale? ¿O será que el tarot te está mandando a que abras un poco más los ojos y que te des cuenta que de verdad esto así no se puede trabajar? O estás ahorita en una de estas y necesitas por lo menos despejarte y zumbar esas cargas, o ves a ver qué haces. Se ve que es una relación que ya terminó. Honestamente, porque aquí se está viendo que ahora está viniendo de regreso. Y el tarot te lo está mostrando. Entonces te está diciendo sencillamente qué es lo que está pasando. ¿Por qué tú no haces lo tuyo? Y mira, aquí te digo. Aquí está otra vez. Quiere, como quien dice, redimirse, quiere empezar nuevamente, quiere volver. Tú necesitas pensar muy bien eso, si de verdad le vas a aceptar, cómo le vas a aceptar. Y se ve que al final esta rueda de la fortuna no está marchando muy bien, que digamos. Ahí que yo no sé, ahí sí que yo no te puedo, ahí yo no respondo. Aquí sencillamente te está diciendo el tarot, de verdad, las cosas como están. Esta persona de verdad o está ahorita todavía y tú necesites sacudir esta relación y que caiga quien caiga, porque te estás perjudicando tú y te estás desgastando tú, mi querido Capricornio, y que caiga quien caiga, las cabezas que tengan que caer,
Tú tienes que mover menear esa mata, como dicen. Y eso es, como quien dice, lo que realmente la relación quisiera. Ese es el sueño, que todo se haga bien, que todo esté en paz, que todo esté en armonía. Pero esto así, no veo armonía, pero por ningún lado. Eso está así, mira, está todo así, está todo chueco. ¿Ah? Y eso venía bien, eso venía muy bien en ese carro del amor, bien, y sabíamos para dónde íbamos, pero de repente yo creo que en todo caso, y me perdonas y me vuelves a perdonar si quieres, pero siento que diste demasiado, que diste como mucho, que te pasaste, las manos se te pasó en dar tantas cosas, y por eso es que ahora mira, las cargas ahora te toca a ti entonces pagar por eso, ¿ah? Por haber dado tanto así, por no haber sabido medir lo que tenías que dar. Le dejaste subir a esta persona y esta persona se cree un rey, una reina, lo máximo, intocable, ¿ah? Y ahora que después ya no está, ahora mira, te está anunciando el tarot que en cualquier momento esta persona va a querer volver. Míralo, aquí está, va a querer volver, ¿ah? Y entonces, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué es lo que vas a hacer? Tienes que pensar qué vas a hacer. Tienes que poner a trabajar una estrategia. Si de verdad quieres a esta persona, vas a tener que poner una estrategia. Si no, mija o mijo, yo te digo una cosa. Más vale solo que mal acompañado. Esta persona te ha dado más menos que más. Te ha dado más sustracciones que adiciones. Así que ahí te dejo, pues. Entonces nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Capricornio. Esto fue más bien un pequeño regañito que te mandaron, ¿ok? Ahí se lo estoy diciendo porque no será para todo el mundo, pero hay algunos que necesitaban escuchar esto. Nos estamos viendo en un próximo video, ¿sabes? Bye bye.